6, si son tan amables. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lo quiero invitar a inclinar el rostro para tener una oración. Señor, hemos leído la Biblia. Ahora te pedimos, Padre Santo, que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros. Te damos acceso total a nuestras neuronas. Abrimos nuestro cerebro para ti, Señor. Yo te suplico que lo conectes con las verdades celestiales y que pongas en nosotros la mente de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, saciados están ustedes de saber que yo me crié en la República Dominicana. Ya ustedes conocen eso. Y da la casualidad que siempre que yo me paro a hablar, me fascina hablar de mi vida. Y es que de verdad les confieso que me da mucho gusto y alegría recordar esos momentos. Lo curioso es que esos momentos eran de precariedad y de extrema necesidad. Recientemente estaba pensando en, cada vez que se pone la tarde aquí y estoy afuera trabajando en el patio, se me hace difícil no recordar un atardecer en la República Dominicana. E incluso, recientemente me puse a reconstruir cómo eran los atardeceres en el campo donde yo crecí. Yo crecí en Santiago, República Dominicana, en un campo de Santiago. Y cerré mis ojos y comencé a imaginarme cómo era un atardecer. Y le voy a decir lo que vi. Mientras cerraba mis ojos y pensaba en el atardecer, podía claramente ver a mi vecina llamando a sus hijos para que vinieran a bañarse porque ya era tarde. Y como los baños no eran dentro, sino que eran fuera de las casas, había que bañarse temprano porque en lo oscuro es difícil bañarse. Así que puedo imaginarme a la vecina llamando a sus hijos: vengan a bañarse, que es hora de bañarse. Mientras tanto, puedo hasta percibir el olor de la yuca fresca que mi abuela pelaba y la iba poniendo dentro de una olla con agua en el fogón de la cocinita de afuera de mi casa. En mi casa había una cocina de fogón, de leña. Y yo recuerdo que mi abuela ponía la olla grande, porque éramos muchos en la casa, pelaba la yuca, la iba depositando y puedo sentir y escuchar el sonido de las burbujas revoloteando en la olla. Al mismo tiempo puedo sentir el humo que salía del fogón, que se escapaba de fuera de la cocinita y que se mezclaba con la basura, las hojas que mi tía recogía, iba quemando por la tarde. Y se mezclaban esos humos. Yo sentía el olor a humo. Mientras tanto, entre no muy claro ni muy oscuro, la tarde se iba poniendo y aparentemente la oscuridad o ese concepto tenue
hacía algo con la acústica, porque yo puedo recordar incluso que se escuchaba un sonido diferente al atardecer en la República Dominicana. Era diferente. Podía escuchar el merengue que sonaba en la casa de 2 o 3 casas más adelante en el vecino. Podía escuchar los sonidos de las ollas moviéndose en las casas porque realmente vivíamos en comunidad. De una cosa que me recuerdo muy bien es que más o menos a eso de las 6 de la tarde, cuando ya el sol iba bajando poco a poco, yo recuerdo que en mi casa, yo vivía en un rancho, lo que llamamos un rancho, concepto un poco diferente al concepto mexicano. Un rancho para nosotros es una casa techada de paja, para nosotros cana. Yo nací y crecí allí. Había una casa de madera donde estaba la cocina y había un casón grande, antiguo, tipo colonial, donde dormía mi bisabuela. Y yo recuerdo que al costado de la casa, mi bisabuela abría la puerta de su cuarto y yo podía escuchar claramente ella sintonizando Radio Santa María. Y puedo hasta verla sentada en su cama, que no tenía colchón, sino que era una especie de guata, le llamábamos nosotros, que era como un colchón hecho con telas y con sabrá Dios cuántas cosas más. No era un colchón como tal, sumamente incómodo, le debo decir. Yo dormía en esa cosa y tú terminabas sin espalda. El caso es que viendo a mi bisabuela allí en el cuarto, yo recordaba que ella iba sintonizando Radio Santa María y puedo hasta percibir el sonido de Radio Santa María cuando comenzaba con el primer misterio. Y mi abuela con su rosario en las manos, pasando las cuentas del rosario y rezando, comenzando con el primer misterio. Aquellos que no son como yo, que me crié en la iglesia católica, no tienen ni idea cuando yo le digo el primer misterio. El primer misterio, cuando se reza el rosario, hay varios misterios que tú vas trabajando. El primer misterio, el nacimiento de Cristo, si mal no recuerdo. De vez en cuando mi bisabuela nos llamaba a nosotros a rezar el rosario. Y yo recuerdo que era sumamente aburrido ahí el primer misterio y darle el segundo misterio y el tercer misterio. Cuando íbamos mi abuela siempre decía que al tercer misterio ya uno se dormía. Pero a mi bisabuela le encantaba eso. El caso es que hoy yo comprendo entonces que los misterios y el asunto de los rezos del rosario tienen que ver con algo que nosotros conocemos como el Magnificat. El Magnificat es lo que acabamos de leer nosotros en Lucas capítulo 1, y eso era lo que el rosario está basado en gran parte con el Magnificat. Y yo voy a regresar a la Biblia para leer un poquito acerca del Magnificat. Dice así, voy a leer Lucas capítulo 1, versículo 28 en adelante. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. ¿Qué ángel? El ángel Gabriel. Muy curioso me encuentro cuando estoy estudiando acerca de esto, de que el ángel Gabriel fue exactamente el mismo que se le presentó a Daniel en el capítulo 9. Se le presentó a Daniel en el capítulo 9 y le habló acerca del nacimiento del Mesías. Y es el mismo ángel que viene en el capítulo 10 a explicarle la profecía. Y es el mismo ángel que habla con Daniel. Es el ángel que explica la profecía de las 70 semanas. Y que dice que en medio de las 70 semanas habría de nacer, ¿quién? El Mesías príncipe. Así que este es el ángel que viene ahora donde María a conversar con ella, a hablar con ella. Es el mismo ángel que en el capítulo anterior se le aparece a la madre y al padre de Juan el Bautista. Y le habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Eso es capítulo 1, versículo 19. Creemos también que el ángel Gabriel es el mismo ángel que se le aparece a José. Y sabemos unas cuantas cosas más. Inferimos, por lo que dice el capítulo 1, versículo 19, cuando el ángel dice, yo estoy ante la presencia de Dios, de que el ángel Gabriel es el que ocupó la posición de Satanás cuando Satanás cae y se va del cielo. Por lo tanto, ese ángel Gabriel técnicamente es el segundo en jerarquía en el cielo después de Dios, después de Jesús y el Espíritu Santo. Es el próximo en jerarquía. Este ángel Gabriel es el que se le aparece a María y le dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versículo 28. Y entrando el ángel, y aquí yo tengo una foto muy bonita del ángel. El tema de hoy, como ustedes ven, se llama María, el Señor es contigo. El ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, salve,
muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y yo puedo cerrar los ojos y recitar esto completamente, porque fue muchas las veces que me hicieron rezar el rosario. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, ¿qué? No temas. Cada vez que yo veo en la Biblia que alguien se encuentra con un mensajero celestial o que se encuentra con alguna manifestación divina, lo primero que ese mensajero celestial le dice a la persona es, no temas. No. ¿Por qué? Es natural que los seres humanos tengamos temor. Es natural, el temor es algo natural en el concepto de pecado en el cual nosotros nos hemos desarrollado. El temor no era parte del ser humano cuando fue creado. Incluso yo puedo decirte un versículo específico cuando Dios le dijo al ser humano, ten cuidado de ahora en adelante, vas a tener temor. Y se encuentra en Génesis capítulo 9, cuando Dios le dijo, de ahora en adelante, Noé y tu familia, el temor de ustedes estará en los animales. Comenzó un desastre en la creación. ¿Qué cosa es el temor? Señores, nosotros tenemos miedo de todo. Tenemos miedo del presente, porque las cosas están muy malas. Todo está terrible. La economía está muy mal. Siéndole sincero, desde que yo tengo uso de razón, que habrá sido a eso de los 9 años, yo no recuerdo que nunca alguien haya dicho, oye, qué bueno están los tiempos. Qué bueno están los tiempos. La gente tiene miedo a lo que está pasando hoy, pero también tiene miedo a lo que puede pasar. Vivimos con temor, vivimos con miedo de lo que pudiera pasar en el futuro. Todos pensamos, no sé qué va a pasar con mis papeles. ¿Podré yo en el futuro hacer mis papeles y estar tranquilo? Porque la verdad es que es difícil salir a la calle manejando y tener miedo de que la policía me aguante. Lamentablemente nosotros estamos sufriendo y me parece surrealista que hace 3 semanas yo vi a Celia aquí dando gracias a Dios y hoy día tenga que escuchar una carta que ella escribe desde la prisión enfrentándose a una deportación. Puede ser que tú digas que tus problemas son complicados. Y yo sé que hay gente que tiene problemas serios aquí, pero la mayoría de las madres están al lado de sus hijos. Pero Monse y su hermanita y Wilton están ahí atrás y no se sabe qué va a pasar con Celia. Todos tenemos temor. Anoche, mientras estaba allá afuera, que traje a mis hijas para que ensayaran, mi teléfono vibró. Lo miré y recibí un tuit. Un ataque en Francia había matado cerca de 120 personas y quizás más de eso. Un grupo de personas estaban tranquilas en un teatro viendo un concierto, otros tantos. Una persona entró con un AK-47 y mató 80 personas dentro del teatro. Hubo varios ataques paralelos. Todo el mundo vive con temor. ¿Y saben qué? Ahora mismo uno no sabe a dónde ir. Hace unos años le había dicho a mi cuñada que fuéramos a Nueva York, a visitar a Nueva York. Yo tengo familia, tengo a mi mamá viviendo en Nueva York. Y mi cuñada me dijo, no, le tengo miedo a los ataques terroristas. ¿Se dan cuenta de que todos tenemos miedo, de que vivimos en miedo, de que realmente el miedo se ha convertido en una industria, le diré? De ahí que tú quieras poner cámaras en tu casa, de ahí que tú quieras poner alarmas en tu casa, te compras un perro, pero chiquito no, grande, para que si alguien entra, entonces tú estés protegido. El miedo se ha convertido en una industria. ¿Y saben qué? El miedo, señores, es una piedra gigantesca que está atada a tu tobillo que no te deja caminar. Hay miedos que son biológicos, naturalmente, el miedo a las alturas, el miedo a exponerte al peligro, el miedo al fuego, esas son cosas biológicas. Pero el detalle es que el miedo tú tienes que controlar tu miedo, no al revés. Porque si el miedo te controla a ti, entonces pasas al próximo paso. Hay gente que tiene miedo de tener miedo. Eso se llama pánico. Y hay gente incluso que de pensar que puede tener miedo, le da miedo y terror. Eso es un ataque de pánico. El ataque de pánico, según lo que yo he escuchado, no es otra cosa de que tener miedo a perder la capacidad de respirar. Y te pones tan nervioso que tienes miedo a que se te cierre la garganta y llega un momento que ese miedo se apodera de ti, comienzas a hacer cosas irracionales.
En el pánico la gente hace cosas irracionales. Yo recuerdo que una vez estando en Puerto Rico, para 1992, había una regata que eran muchos barcos que venían de todo el mundo a Puerto Rico. Y yo recuerdo que todo el mundo ya querían irse, nos estábamos preparando para ir. Yo era novio de Milixa en ese entonces. Ni Yara, ni Juliet, ni Sergio existían. Y yo recuerdo que llegó un bus, llegó una guagua, llegó un autobús y todo el mundo quería meterse en el autobús y había un desastre, había un pánico porque todo el mundo no quería perder la oportunidad de montarse y todo el mundo gritando y todo el mundo hecho un desastre. Y yo recuerdo que yo estaba allí con toda mi familia, con mi Milixa, con mi mamá, con mi suegra y yo también quería montarme y comencé a luchar contra todo el mundo empujando gente, pero no me dejaban montarme y empujaba y no me dejaban montarme. Y me di cuenta de algo bien interesante. A medida que yo empujaba, me apretaban más. Y me apretaban más. Y me apretaban más. ¿Saben lo que hice? Subí los pies. Y la gente, con el afán de llegar a la puerta del autobús, me llevó directamente a la puerta del autobús. Claro está, yo pesaba 2 o 3 libras menos. Sencillo. Me agarré del que estaba al lado mío, subí los pies y me llevaron a la puerta. El pánico, la gente hace cosas irracionales. Si yo me dejo llevar por el pánico, comienzo a darle puños y galletas a la persona que está a mi lado, pero simplemente me tranquilicé y razoné. Todo el mundo quiere llegar al mismo sitio. ¿Está bien? Así que yo no tengo que hacer nada. El detalle es, mis queridos hermanos, que todos vivimos en pánico. Todos vivimos en miedo. Le teníamos miedo a quedarnos en nuestro país porque entendíamos que el futuro en nuestro país era difícil. Pero ahora llegamos a Estados Unidos y le tenemos miedo al inglés. Le tenemos miedo a buscar trabajo porque me van a rechazar porque no tengo papeles. Le tenemos miedo a estudiar porque es muy caro. Le tenemos miedo a comprar casa porque imagínate, 30 años pagando una casa. Le tenemos miedo a todo prácticamente. Por eso el ángel, conociendo la naturaleza humana, cuando llega donde María le dice, María, no temas. ¿A qué tú le tienes miedo en el día de hoy? ¿A un ataque terrorista? Eso es una posibilidad. Y la verdad es que como es una posibilidad y no podemos prevenirlo, porque nosotros no escuchamos las conversaciones de las personas como lo hace el gobierno, entonces relájate. Si tu problema tú lo puedes solucionar, relájate, ya tú tienes la solución. Si tu problema tú no lo puedes solucionar con todo el dinero que tienes, con todo el esfuerzo que tienes, relájate, porque no hay nada que puedas hacer. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. La Biblia me presenta un método para yo alcanzar la tranquilidad en el medio del caos. Mira lo que dice el ángel. Entonces el ángel le dijo a María, no temas. Claro, eso es fácil. Con la boca es un mamey, dicen en la República Dominicana. Pero ¿y cómo yo me tranquilizo en el medio del revolú? ¿Cómo yo me tranquilizo en el medio del desastre en el cual estoy viviendo? ¿Cómo yo me puedo tranquilizar viendo que mi matrimonio se está yendo por el hoyo del desagüe? ¿Cómo yo me puedo tranquilizar viendo a mis hijos haciendo cosas que le hacen daño? ¿Cómo yo me puedo tranquilizar viendo que mis hijos toman decisiones que son autodestructivas? ¿Cómo yo me puedo tranquilizar? ¿Saben qué? Por más que yo trate aquí de darte consejos de cómo tranquilizarte, muy probablemente tú no vas a alcanzar esa tranquilidad. Y lo saben los psicólogos. El psicólogo lo que hace es escucharte. Y el psiquiatra utiliza métodos químicos para tratar de transformarte el cerebro. Pero en mi oración, cuando yo comencé a hablar aquí, yo le pedí a Cristo que nuestra mente sea la de Él, sin ningún tipo de pastillas. Aquí está la solución. El ángel le dijo a María, si me puedes acompañar a Lucas capítulo 1, versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí está la clave para perderle miedo a eso que tú le tienes miedo. Aquí está la clave para cuando vengan esos pensamientos del pasado que te revolotean y te hacen sentir culpa, tú puedas levantarte en tus pies y decir, tranquilo, yo estoy tranquilo, porque la gracia de Dios me cubre. ¿Tú sabes cuál es el problema? Te soy sincero.
El problema que tengo yo con esto es que yo no entiendo lo que es la gracia. Yo no sé lo que es eso. También yo no sé lo que es eso. Es como que yo diga a ustedes, usted le duele el estómago y tiene mucha sed, tómese un morir soñando. ¿Qué es eso? Los dominicanos me van a entender. ¿Qué es eso de un morir soñando? Un té de apazote. Ahí me van a entender 2 o 3, pero la mayoría de los jóvenes no tienen ni idea de qué le estoy hablando. Si usted está nervioso, tómese un té de manzanilla. Otros más me van a entender. Pero el detalle es que cuando yo no entiendo el concepto, entonces ese concepto no puede tener un efecto dentro de mí. Y yo quiero invitarte a que estudiemos un poquito acerca de esto. Mira esto. En la vida de María, Dios nos dio el método perfecto para que su obra, su gracia, funcione en mi corazón. Y puede ser que en estos momentos tú te sientas confundido totalmente y sientas la atracción increíble de buscar tu celular. Pero déjame decirte esto. Dale la oportunidad a Dios de que te enseñe cosas gloriosas. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros? Que cuando se nos presenta la solución a nuestros problemas, como la solución de nuestros problemas conlleva un poquito de atención, muchas veces no somos consistentes. I would like all of you guys that I know it's hard to follow me because I'm speaking in Spanish. And I know that your main language is English. But let me tell you this. I found here something that will solve all your problems. The only thing that you need to do is pay attention. Okay? I will switch back to Spanish, but I know that somebody is in the back translating. Yo quiero que tú me acompañes una vez más, porque aquí en la vida de María está la solución de tus problemas. Escucha esto. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. El miedo de María no era un miedo como el nuestro. Lo que le turbó a María es el hecho de que el ángel viniera donde ella y le llamara con apelativos que ella entendía que ella no se merecía. Eso es como que, por ejemplo, usted esté en un banco y venga una persona y lo salude. Saludo, señor presidente del banco. ¿Cómo está usted? ¿Tú? ¿Cómo? Señor presidente. No, yo no soy. ¿Cómo que señor presidente? El ángel viene donde María y le dice, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Y tú, ella dice, ¿cómo que qué? Si tú lees más adelante, en el discurso de María, que está en el versículo 48, ella dice, ¿cómo es posible que el ángel viniera donde mí siendo yo tan baja, siendo yo tan poca cosa? ¿Sabe cuál es el otro problema de los seres humanos? Además del miedo, la autoestima. Recientemente estaba conversando con una compañera de trabajo, que estamos trabajando juntos un proyecto. Y siempre que estamos trabajando juntos, ella siempre dice, ay, es que yo soy muy tonta. Estamos trabajando algo. No, es que yo no entiendo muy bien porque yo soy como que medio bruta. Y me dice, ay, es que yo no entiendo muy bien eso, discúlpame. Y de verdad que llegó un momento recientemente que como que me cansé del asunto, porque tú no quieres que nadie esté dándose latigazos delante de ti. Y le digo, espérate un momento, aguántalo ahí. ¿Por qué tú siempre estás diciendo que tú eres tonta y estás diciendo cosas negativas de ti mismo? Lo que pasa es que lo soy. Y digo, no. Todo lo contrario, yo siento que tú eres una persona inteligente, yo he trabajado contigo y yo sé y tú me has dado evidencia de que tú eres una persona inteligente. No te trates de esa manera. Sí, lo que pasa es que yo siempre he sido así. Y le digo, ¿hay algo en tu familia o sucedió algo en tu familia que te hizo pensar de esa manera? ¿Saben qué? Recientemente yo estaba conversando con Yara y con mi esposa, recordando algo que a mí me decían de chiquitito cuando yo estaba en República Dominicana. Y lo decían para burlarse. Y yo digo, es increíble que casi 37 años después, yo tengo 40 o 42, pero 40 años después, todavía esa bobería que a mí me decían y que me molestaba tanto, todavía está en mi mente y me está afectando. La autoestima, señores, es el concepto que tú tienes de ti mismo. María tenía un concepto erróneo de sí mismo. Tú tienes un concepto erróneo de ti mismo. Y tú dices, no. Yo conozco personas que no, todo lo contrario, se sienten bien grandes. ¿Sabes qué? Hay quien dice que cuando una persona se cree grande,
es porque oculta algo. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Problemas de autoestima. Yo le digo a mi amiga, ¿qué pasó en tu casa que te hizo pensar de esa manera? Y me dice, bueno, yo era la menor de 4 hijos y los primeros 3 eran varones. Eso puede explicarlo. Ella me dice que yo no me siento cómoda conmigo mismo. Ella es una muchacha flaca, alta, y me dice, yo me siento gorda. Y yo, ¿cómo? Pero muchacha, ¿tú te estás poniendo loca? No, para nada. Entonces le digo, tú tienes que trabajar con eso en el pasado que tú tienes, que te está afectando. Y yo estoy seguro que yo le estoy hablando aquí a personas que se ven en el espejo y se sienten avergonzados. Y yo estoy seguro que yo le estoy hablando a personas que se miran la cara y dicen, caramba, ¿por qué yo no puedo hacer así o así? Yo estoy seguro que estoy hablando con personas que piensan de sí mismos, yo soy un tonto porque no hablo el idioma. Yo soy un bobo, yo soy bruto porque para lo único que sirvo es para trabajar como mula. Déjame decirte esto, María estaba en la misma situación, pero las palabras del ángel le dieron aliento. Yo espero que las palabras del ángel te den aliento a ti. Dice así, entonces el ángel le dijo, María, no temas. Aquí está la solución a tu problema de autoestima, porque has hallado gracia delante de Dios. Y como a mí me gusta la secuencia, porque me malacostumbraron en la universidad a establecer secuencia, yo te voy a hablar a ti de una cosa maravillosa y secuencial que está en la Biblia. Y aquí te dije que era la solución de tu problema. Yo quiero que tú me sigas en esto. Primero, lo primero que sucede es que la gracia de Dios se manifiesta en ti. Lo estamos viendo en la vida de María. El ángel llega donde María y le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué es la gracia? No te preocupes, dame 2 minutos más y te la voy a explicar tranquilamente. El caso es que el ángel le dijo a María, tranquila porque has hallado gracia delante de Dios. Por lo tanto, lo primero que Dios hace es manifestar su gracia sobre ti. ¿Qué es lo segundo? Mira esto, le dice entonces, has hallado gracia delante de ti. Y le dice, no te preocupes, porque en ti va a nacer, ¿qué cosa? Cristo. ¿Qué sucede después? Ese Cristo se va a engrandecer y va a tomar todo el poder, según lo que le dijo el ángel a María. ¿Qué más sucede? Bueno, el detalle es que cuando entonces Dios te plantea de que la gracia está contigo y te dice que Cristo va a tomar control de tu vida y que se va a engrandecer en ti, entonces el ser humano dice, pero ven acá, tiene 2 opciones. Decir, Señor, lo que sucede siempre es, dime lo que tengo que hacer para que eso suceda. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la cuestión de lo que yo tengo que hacer? Eso es una. O lo contrario, ay Señor, pero es que yo no puedo. Si tu pregunta es ¿qué tú tienes que hacer? Presta atención a lo que hizo María. Porque lo que hizo María es lo correcto. Cuando el ángel le dijo todo eso, él le dice, Señor, realmente yo no tengo la capacidad para que todo eso pase en mí. Y tú tienes que entender que lo que Dios necesita para trabajar en tu vida, con tus temores, con tus problemas de autoestima, con tus situaciones en tu vida, es que tú te des cuenta de que tú no puedes. Si tú miras en las historias bíblicas, como por ejemplo, cuando Jesús fue a donde cuando María le lavó los pies a Cristo, Simón, el ex enfermo que tenía lepra, el problema de Simón era que él entendía que él tenía el poder para tomar decisiones sobre la mujer que es pecadora y sobre Cristo. En vez de pensar en su necesidad, estaba diciendo, esa es una pecadora y este no es un profeta. Dios te dice a través de María, tú tienes que entender que lo mejor que te puede pasar es que tú te enteres de que tú no puedes. ¿Por qué? Porque entonces, dice aquí, ella le dice al ángel, yo no puedo porque yo soy ¿qué? ¿Una qué? Una virgen. Primero, la gracia de Dios está contigo. 1. 2, como la gracia de Dios está contigo, en ti habrá de nacer el Hijo. 2. 3, ese Hijo en ti se va a engrandecer y va a tomar todo el poder. Y no solamente va a poder tomar el poder dentro de ti, sino que a través de ti te va a dar a ti
todo lugar que pise tu pie. Discúlpame, eso es una promesa del Antiguo Testamento y yo creo en eso. Yo creo que si yo le entrego mi vida a Cristo, si yo permito que el Hijo nazca en mí y que el Hijo se engrandezca dentro de mí, Dios me habrá de dar todo lugar que pise mi pie. No porque haya poder en mí, porque María dijo, no, pero es imposible que yo tenga un hijo, porque soy virgen. No puede ser. Pero Dios le dijo, tranquila, es que no estamos hablando de ti. Realmente el Espíritu Santo vendrá sobre ti y es Él que te dará el poder en ese vientre tuyo que todavía no ha conocido un espermatozoide. En ese lugar imposible, allí Dios se va a plantar. Yo te estoy hablando a ti, yo estoy hablando de María, pero te estoy hablando a ti. Porque es que yo sé que tú estás lidiando con situaciones que te mantienen atado. ¿Te acuerdas lo del miedo? La piedra gigante que está en tu tobillo y no te deja respirar. Te levantas todos los días con la garganta hasta aquí porque sabes que lo que tienes que enfrentarte es terrible. Aquí está la solución a tu problema. ¿Qué pasa? Cuando tú comprendes que tú no puedes, cuando María comprendió que no puede, Dios le dijo, es a través del Espíritu Santo que va a suceder el milagro en ti. Entonces, cuando tú miras esa situación, sucede lo próximo. Dios comienza a plantearte su agenda. Así es como vamos a trabajar. María, el ángel le dijo, Dios tiene gracia contigo. Va a nacer un hijo, número 2. 3, ese hijo se va a engrandecer en ti y ese hijo será dueño del trono de David. 3, 4, María reconoció que ella no podía hacerlo. 5, el ángel le explicó que no era a través de sus fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. 6, entonces el ángel le dijo, ¿sabes qué? Para que te convenzas de que Dios tiene poder, quiero que sepas que la agenda de ese niño en ti ya está preparada. Esa agenda está preparada porque tu prima Elizabeth quedó embarazada. Y ese niño que tiene la prima Elizabeth se encargará de ablandar el camino para el niño que tú vas a tener en el vientre. ¿Sabes qué? Todo esto es maravilloso. Y Dios tiene planes contigo. El versículo preferido de mi hija es el que dice, yo sé los planes que tengo contigo, dice el Señor. Dios tiene planes contigo. ¿Tú sabes por qué no lo has ejecutado? Porque no has hecho lo que hizo María. ¿Qué fue? Mira el versículo. María dice, al final, versículo 38, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí de acuerdo a qué? A tu palabra. Lo curioso de este asunto es que hay un paralelismo bellísimo, increíblemente coincidencial en el libro de los Efesios. Yo te voy a explicar. Si vas a Efesios capítulo 2, te vas a dar cuenta que la misma secuencia que te estoy explicando está en Efesios. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice así, el primer paso, Dios te muestra su gracia. La Biblia dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Dios tuvo a bien perdonarnos, dejarnos pasar los pecados antiguos por medio de su gracia. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ángel vino donde María cuando María era una pecadora. Y cuando digo pecadora, no crea que le estoy llamando prostituta o nada por el estilo. María fue una mujer santa, especial. Y nosotros tenemos que respetar a esa mujer. Es increíble que yo muy pocas veces escucho un sermón acerca de María. Hablamos de Juan, hablamos de Moisés, hablamos de Abraham, pero muy pocas veces hablamos de María. Y tenemos que entender que si el ángel la llamó especial, es porque realmente era especial. Entonces, Efesios capítulo 2 me dice el primer concepto. Dios te da su gracia cuando tú estás en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjate esto. Efesios está diciendo que tú estando muerto, a través de la vida de Cristo, María queda embarazada, nos dio vida a nosotros. Como si nosotros mismos fuéramos reconstruidos a través del nacimiento de Cristo. Como si nosotros mismos diéramos a luz a Jesús. Y a través de Jesús nosotros alcanzamos salvación. Porque recordarás que María misma fue redimida a través del bebé que tenía dentro de sí. Entonces, próximo. Jesús engrandecido. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares ¿qué?
celestiales con Cristo Jesús. Aquí está la secuencia perfecta. Próximo, mi condición. Versículo 9. Porque por gracia, dice el versículo 8, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si María hubiera quedado embarazada después de haberse casado, adivina lo que hubiera pasado. José hubiera dicho, ese niño es mío. Pero ahora José no lo podía decir, porque no es por obras. Si María hubiera tenido relaciones sexuales con cualquier otra persona antes de encontrarse con el ángel, María podía decir, es mi hijo. Pero ahora, en la imposibilidad de su virginidad, era imposible que reclamara eso como una obra suya. Tenía que reconocer que era obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo próximo? Lo próximo, versículo 10. Por medio del Espíritu, versículo 10 dice así, porque somos hechura suya. Sabrás que Dios nos hizo, pero no solamente te hizo, sino que te redimió, te reconstruyó. Tú eres una nueva criatura porque naciste. Y recuerda que hace como 3 años, 4 años atrás en esta iglesia te prediqué de los 2 nacimientos, de los 2 bautismos. El bautismo de Juan por agua y el bautismo de Espíritu en fuego. Tú, si naces a través del fuego, eres una nueva criatura. Por lo tanto, agenda de Dios, versículo 10, dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Elizabeth estaba embarazada y Dios ya tenía una agenda para el niño que tenía Elizabeth. Pero no solo eso, la agenda del bebé que tenía María también estaba preparada. Las buenas obras Dios las prepara, pero ¿sabes lo que tiene que suceder? Todo este ciclo tiene que pasar dentro de tu vida para que tus buenas obras sean preparadas de antemano. ¿Tú crees que yo, conociendo que mis obras son preparadas de antemano, me voy a atrever a decir que yo soy salvo por obras, por mis obras? Eso es una aberración. Las obras las prepara Dios, son de Él. Yo no soy salvo por mis obras. El libro de Santiago dice que somos salvos por las obras de la fe, pero las obras de la fe es la fe obrando en ti, no eres tú preparándola. Entonces, aquí está el ciclo perfecto para que tú tengas paz. Y al final está la aceptación de María. Todo esto, recuerden que comenzó con el ángel viniendo donde María diciéndole, Dios te vio y puso su gracia sobre ti, ¿cierto? Y ya yo te dije a ti que Dios vio a María y le dio su gracia. ¿Y qué es la gracia? Porque si por gracia sois salvos, lo que implica es, todos nosotros queremos ser salvos, ¿verdad que sí? Y voy a hacer esto, una pregunta sumamente tonta, dado el hecho de que todos estamos aquí. Levante la mano aquel que quiere ser salvo. Muy bien. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Pregunta, ¿por medio de quién somos salvos? ¿A través de? Ahora, la pregunta de ¿por qué somos salvos? Es por gracia. ¿Por quién somos salvos? A través de Cristo Jesús. ¿Está bien? Creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Ahora bien, ese es por quién. La pregunta es, ¿por qué nosotros somos salvos? Por gracia. ¿Pero qué cosa es la gracia? Miren, hace un tiempo, estudiando acerca de la gracia, me inquieté demasiado. Yo le decía a mi esposa, es que yo no comprendo qué cosa es la gracia. Y hay varios versículos en la Biblia que yo no acabo de comprender y hasta que no busque y busque y busque, voy a seguir buscando. Otro versículo que todavía no tengo la respuesta es aquel que dice, somos más que vencedores. ¿Qué es eso? ¿Cómo que más que vencedores? Yo necesito buscar la respuesta. Y lo mismo me pasaba con la gracia. Somos salvos por gracia, pero ¿qué es la gracia? Yo sé lo que es la fe. Yo sé lo que es el perdón. Yo sé lo que es la ley, pero no sé lo que es la gracia. Miren esto. Buscando en la palabra encontré lo siguiente. Dios hace mucho tiempo intentó comunicarse con los hombres. Y dice la Biblia que cuando Dios creó el Edén, Él descendía completamente a conversar con los hombres. De repente,
Entonces entró el pecado en el mundo y cortó la comunicación que Dios tenía directa con los hombres. Y como yo sé que yo tengo algunos colegas aquí, que veo unos cuantos por aquí y otro cuanto por allá y otro cuanto por acá que están preparándose. Esto es como si dijéramos en una clase de termodinámica que la entropía entró a la Tierra y cambió el orden de los sucesos. Y a partir de eso, entonces, ahora todo nos conduce al desorden. Regresando al mundo real. Dios se quería comunicar con los hombres. Satanás cortó la comunicación. Ahora bien, como había esa situación, entonces Dios tuvo que buscar un método alterno que se llama Jesús, que se hizo hombre. Y al Jesús hacerse hombre, entonces, disculpen, puede ahora comunicarse con nosotros. Te voy a decir lo que es la gracia. La gracia es la mano de Dios extendida a través de Cristo Jesús para tocar a los seres humanos. ¿Tú me estás entendiendo? Miren, yo espero que ustedes se gocen como yo me gocé cuando aprendí esto. Y no tiene que fabricar un gozo falso. Pero deben decirle algo, hermano, que tenemos que ser un poquito más perspicaz. Más perspicaz. Y le voy a poner un paréntesis. Hemos estado orando por milagros de Dios y nosotros no vemos los milagros. ¿Tú sabes por qué no vemos los milagros? Porque nuestros ojos no están acostumbrados a ver los milagros. Yo estuve orando por la niña con cáncer. Y lloré como un niño porque esa niña tiene la misma edad de mi hija mayor. Y estoy hablando de Esmeralda. Cuando yo fui al hospital a verla, me dijeron le quedan 2 semanas de vida. Un mes después, llego a la iglesia y me la encuentro ahí. ¿Y saben qué? Todos nosotros estábamos aquí tranquilos mientras el milagro estaba en medio nuestro. Pidámosle a Cristo que nos abra los ojos para ver las cosas maravillosas. Y Mariel hace 3 semanas aquí en una escuela sabática decía que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, están preparadas aquí en la tierra. No es en el cielo, allá va a ser increíble. Pero las cosas maravillosas están preparadas para ti. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tú vives tu vida ocupándote. Y como estás ocupado, no puedes ver la gloria de Dios manifestada entre nosotros. Y nosotros ese día cantamos y nunca nos dimos cuenta de que en medio de nosotros había un milagro. Yo me sentí triste ese día. Muy triste. Voy a volver atrás a la gracia. Y te voy a hablar del milagro de la gracia. Dios quería comunicarse con el ser humano. No podía comunicarse porque el pecado cortó la comunicación. De repente entonces Dios se inventó un método alterno a través de Cristo. La gracia es la mano de Dios extendida a través de Jesús para tocar a los seres humanos. Ahora bien, el versículo de Romanos 5, versículo 1 me dice, por quien también tenemos entrada por la fe. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la gracia con la fe? Porque dice que somos salvos por gracia a través de ¿qué? De la fe. Escucha esto, sencillo. La secuencia de nuevo. Te voy a explicar esto. Primero, Dios. Ya te dije que la gracia es la mano de Dios extendida a través de Cristo para tocar a los hombres. Ahora, ¿qué cosa es la fe? La mano del ser humano extendida a través de Jesús para tocar a Dios. Eso es la fe. Yo soy enfermo con los frujogramas y con la secuencia y las cuestiones. Pero a mí me ayuda a entender. Esto yo lo hice para mí, para entender el concepto. ¿Qué cosa es la gracia? La gracia es sencillamente que Dios te vio. Y disculpen que grite, porque es que me emociona el asunto. Dios te vio y se enamoró de ti. Punto. Ahí lo dice. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. ¿Qué cosa es la gracia? Se acabó el problema con la gracia, se acabó la filosofía con la gracia. Tan sencillo como esto. Dios te miró y se enamoró de ti. ¿Por qué? Porque tú eres lindo, porque tú eres perfecto, porque eres justo, porque eres adventista, porque guardas la ley, porque eres cristiano. No, porque a Dios le plació, si se dice de esa manera, simplemente, unilateralmente, amarte aunque tú no te lo merezcas. La gracia entonces es simplemente God fell in love, ¿correcto? With you. Period. Why? Because you deserve it? Because you are pretty? Well, you are pretty, but that's not the case.
He's just made the decision to love you, even when you don't deserve it. La gracia es Dios amándote, aunque tú no te lo merezcas. Dios vio a María y vio a esa pobre niña viviendo probablemente una vida piadosa de acuerdo a lo que le habían escuchado, pero muy probablemente no conocía tanto. Y Dios tomó la decisión de sentir algo especial por ella y decir, aquí yo voy a depositar al Rey de Reyes y Señor de Señores en su vientre. Pero para que María, o más bien para que el plan de Dios trabajara en María, tenía que pasar algo. Y de eso no hablé ahorita, no se den cuenta que lo ignoré. Al final, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Este es el plan de Dios para ti. Dios te mira con gracia. Te dice, Cristo va a nacer en tu vida y en tu mente. Y cuando nazca en tu mente se va a engrandecer de ti. Y te va a hacer cosas gigantescas y grandes. Tú no vas a entender porque probablemente no hay fuerzas en ti para lograr vencer lo que tú tienes que vencer. El miedo te consume. Tus problemas de autoestima te hacen daño. Tu situación económica te frena. Tu situación de educación no te permite crecer. Por eso que yo no estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando del poder que te da Dios para vencer cualquier cosa. O la palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo aquello que tú tengas en tu mente, que está dentro de tu lista de to-do, Dios los va a cumplir por su gracia en ti. Hace unos años, muchos años atrás, cuando vivíamos en Puerto Rico, yo le estaba dando estudios bíblicos a una familia. Entonces, la familia tenía un tío que era ya mayorcito y el tío estaba muy enfermo. Así que me presentaron al tío Pei, José, el tío Pei. Y entonces conversé con el tío Pei en la casa de mis amigos y él me dijo, yo quiero que tú me des estudios bíblicos porque yo quiero conocer a Dios. Perfecto. De ahí en adelante, todas las tardes, creo que todos los jueves, cuando yo venía de mi trabajo, me paraba en la casa del tío Pei, de José, a darle estudios bíblicos. Y déjeme decirle, yo le he presentado la palabra a muchas personas, pero ese señor en particular se me grabó en mis neuronas. Porque era increíble que yo le hablara a él de cosas que para mí eran sencillas, porque probablemente mi conocimiento de Dios en ese entonces era muy limitado. Y el señor aquel, con boberías que yo le presentaba, se llenaba de emoción y de gozo. Yo recuerdo que yo le decía, Cristo dio su vida por usted, José. Yo le decía, wow, qué maravilloso. Y la verdad era que yo no entendía por qué tanta emoción. Yo estuve con él varios meses. Finalmente él tomó la decisión de aceptar a Cristo y decidió entregarse por profesión de fe porque no podía bautizarse porque él tenía sus riñones dañados y estaba hace mucho tiempo tomando diálisis. ¿Saben lo que es diálisis? Y entonces cuando él me enseñó, él tenía camisa manga larga siempre y un día, tomamos confianza después de muchos meses, él se subió la camisa y me enseñó su brazo. Todo su brazo estaba lleno de protuberancias porque ya las venas que usaban para dializarse todos los días estaban duras. Entonces cuando yo lo conocí, él tenía un aparato aquí, que no sé si se llama catéter o cómo se llama, que desde aquí entonces le daban la diálisis directamente. Así que tenía una cosa colgando acá, que desde allí le daban la diálisis. Ese señor, como yo lo vi, vivía en la peor miseria que en mi vida yo haya visto. Pero yo no entendía por qué tanto gozo. Yo no comprendía por qué tanta felicidad. Y déjenme decirle, de ese entonces yo comencé a pensar, Dios mío, tengo que cuidarme porque mi madre toda mi vida me ha dicho, ten cuidado con la diabetes porque tu familia tiene diabetes, no comas tantos dulces, no comas dulce, pero es ella la que me hace los dulces cuando está conmigo. Entonces, me comencé a preocupar y dije, yo no quisiera terminar con diálisis, que se me dañen mis riñones y yo pasar en eso, porque fue algo bien penoso. El caso es que tuve varios meses con José, como le dije, fue bautizado por profesión de fe y José aceptó completamente a Cristo. Y siempre era un placer escucharlo, siempre era un placer. Yo recuerdo que él me decía, ay, yo quisiera conocer de la Biblia como tú conoces para yo poder hablar así como tú hablas. Y yo lo miraba y le decía, en mi mente, si él supiera que yo quisiera ser como él y tener ese gozo que él tiene dentro de él, esa comprensión tan maravillosa y simple de la palabra.
Un día recibí una llamada y me dijeron, José está en el hospital. En la condición de problemas de los riñones es muy difícil sobrevivir. Así que murió muy rápido. El caso es que la familia me llamó y me dijo, César, él está en la funeraria en Lares. Murió anoche. Quisiéramos que tú vinieras y tuvieras unas palabras en la funeraria. Me ha tocado varias veces ir a funerarias. Me ha tocado varias veces hablar frente a muertos. Incluso un día me pidieron que hablara en la muerte de mi vecino que vivía al lado de mi casa y eran una pareja homosexual. Finalmente no lo pude hacer, lo iba a hacer con mucho gusto. Pero les confieso que a veces es difícil hablar frente a un muerto porque ¿qué tú puedes decir? Me tocó en la muerte de mi abuela hablar en mi casa y les confieso que fue difícil porque obviamente hay un conflicto de interés, es alguien a quien yo quería mucho. Sin embargo, cuando me tocó hablar en la funeraria de José, sentí un gozo que nunca he sentido hablando con otra persona que esté muerta. Porque con tranquilidad yo podía decir, este Señor, Dios lo vio, manifestó su gracia sobre él. Dios le planteó el plan de salvación y él organizó su vida antes de morir. Pero lo más importante, Daniel, lo más importante es que cuando Dios le planteó la salvación, él dijo, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu santa palabra. Dios le dijo a través del ángel a María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, según lo aprendí en la versión católica. Dios se manifiesta su gracia a ti, se la manifestó a María y transformó a María, pero no solo eso, nos transformó a todos nosotros simplemente porque María tomó la decisión de permitir que Jesús viviera dentro de ella. Yo sé que tú tienes miedo, porque hay muchas incertidumbres. ¿Qué va a pasar los sábados? Hay muchas preguntas que tú te haces, pero en el día de hoy Dios te ha planteado su plan de salvación. El Señor te miró con gracia, se enamoró de ti. Él quiere que Cristo nazca y crezca en ti, se engrandezca en ti, y Dios quiere darte todo lugar que pisare tu pie. Tú no entiendes cómo, tú estás confundido, tú crees que tú eres demasiado pecador, que tú no sirves. Perfecto, eso es lo que Dios está buscando, porque entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Cristo en ti te dará el poder para vencer todas tus tentaciones, todas tus propensiones, todos tus problemas y todas tus tendencias. Y entonces Dios habrá de preparar tu agenda todos los días. Lo único que necesitas hacer es decirle, Señor, he aquí la esclava del Señor o el esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Amazing Grace es la canción que está tocando Daniel. Le pedí que la tocara porque esa canción fue compuesta por un individuo que era terrible. Ese señor que escribió esa canción era un capitán de un barco de esclavos. Él traía esclavos desde África hacia el Nuevo Mundo. Y recuerdan ustedes que los esclavos eran tratados como animales. Si uno se enfermaba, simplemente lo tiraban para afuera. Si había revueltas en ellos, no había problema de matar 2 o 3 y tirarlos para el mar. Trataban a los esclavos como animales. Y este señor se convirtió en un asesino y perseguidor. Separó familias de esclavos. El caso es que un día contempló la gracia de Dios y escribió y dijo, qué gracia tan increíble, que un pecador como yo, Dios lo mirara y lo llamara. Qué gracia tan increíble. No sé si la canción de Yaeli está preparada. ¿Está preparada la canción? ¿Sí?
Yaelis va a cantar